a los aborígenes, o no, de quién somos descendientes. Escúchenlo. Hasta ahora, Mercosur ha sido la región más cercana del mundo, con un elevado nivel de protección. Y entendimos que eso no iba a ayudar a reducir la pobreza, así que queremos reforzar Mercosur. Y parece que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es una oportunidad sin par para ambos. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Así que tendría que ser el primer acuerdo, el prioritario, antes que todos los demás. Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. Yo todavía sigo sin entender mucho. Está con nosotros Fabio Wasserman, que es historiador. Gracias, Fabio, por estar. Y Agustín Tateris, un querido amigo que es economista. ¿Qué tal? ¿Cómo Agustín, estás? ¿cómo estás? Bueno, a ver, desasname un poco. Bueno, es una frase que por sus repercusiones puede analizarse en varios planos. Hay uno que es estrictamente vinculado a la situación en la que él estaba, que solo voy a decir este nada más, pero que no se me ocurre por qué ese argumento serviría para hacer un acuerdo con la Unión Europea. Todos opinamos lo mismo. O sea, ese es el primero que... Económico, aparte. Económico, o sea, no... Y ahí me interesa, porque bueno, que es muy evidente... Macri y varios de los miembros del gobierno de Macri, cuando hacen declaraciones, están como muy preparados, como decir, muy caucheados, ¿no? A mí me gusta cuando Macri se escapa un poco de... Cuando dice lo que piensa. Sale del coach. Sí, sale del coach. Cuando quiere improvisar, quiere ser más... mostrarse más natural y dice lo que piensa. Y lo que me interesa no es porque lo piense Macri, sino porque es el presidente de los argentinos y porque de algún modo también esta interpretación de lo que es la sociedad argentina se articula con ideas que están en la sociedad argentina. No es una locura de Macri esta suposición de que Argentina, de algún modo los argentinos son europeos en América. En este caso, como fue improvisado, creo, no sé, no vi todo el video, me parece que le dio una vuelta que lo hace más débil aún como idea, que es plantearlo a Sudamérica, porque si decir en Argentina eso es una barbaridad, pensarlo en Paraguay, en México, Bolivia, en Brasil sería terrible decir algo así. Sí. Entonces, en Chile mismo, bueno, no importa. Entonces, ahí hay algo que me parece que es interesante porque es qué tipo de enunciado pronunció Macri que dice cosas sobre lo que es la sociedad argentina, cómo se constituyó, cuáles son las líneas de interpretación dominantes. Y hay algo que es muy fuerte, que viene desde el siglo XIX, esta idea de que Argentina es una sociedad nueva que se fundó digamos, casi... desde un barco. Sí, desde un barco, como terminando con unas raíces que debían ser destinadas a ser desterradas, claro, y trasplantar. La figura para mí más emblemática de esto es Alberdi, ¿no? La idea de trasplantar pedazos de Europa hacia América. Y hay muchas de estas cosas que están presentes y mucha gente que está convencida de eso, ¿no? Ahora, en términos políticos, ¿qué quiere decir esto? Porque eso digo en términos de historia, pero en términos políticos... No, en términos políticos uno lo puede leer con tensiones y con disputas que hoy en día en la sociedad argentina sobre quiénes somos, qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, exactamente. Entonces, en un contexto en el que durante los últimos meses, por ejemplo, no es lo único, durante los últimos meses fue fuertemente puesta en discusión cuál es el lugar de los pueblos originarios, donde por otro lado, si uno, por ejemplo, piensa lo que es los procesos a Milagro Sala, y no solo los procesos por los hechos de los cuales se le acusa, sino todo el discurso racista. Claro. Y que hay atrás de eso. Entonces se articula con esas otras, digamos, cuestiones que están presentes en la sociedad. Pero hace poquito el Papa estuvo en Perú, estuvo en Chile, y el primer lugar que fue a visitar los pueblos originarios. Digo, también carece de esa información el presidente de la Nación. No creo que carezca de esa información, por eso creo que ahí dijo una verdad muy profunda, digamos, del grupo, de su estrato socioeconómico, claro, cultural. Es lo que piensa. Es lo que piensa. Claro. Por eso me parece mucho más interesante cuando se sale del libreto porque dice lo que piensa y uno se da cuenta también porque es como algo más improvisado, como que, ¿no? Es verdad. Canchero. Sí, claro, más suelto. Porque vieron que Macri cuando habla es muy rígido. Sí. Cuando se suelta, dice mucho. Entra un poquito en la economía también esta cumbre de Davos. Yo digo, Agustín, que no es casualidad
que el único negocio real que hicieron fue la venta de un tractor. Sí, tal que cual. tiene mano de obra, o sea, tiene trabajo, Que es nuestro. Sí. que es nuestro. Que es nuestro, sí, pero además digo, la actitud, ¿no? De ir ahí a un ofrecimiento, ¿no? Parecía que iba con un abanico Una de gorra. cuestiones, claro, a tratar de ver con la góndola qué es lo que voy a vender. Y la verdad que escuchando lo que decía recién en el plano histórico y esta referencia que hizo y que en algunos momentos dice lo que piensa, si en términos económicos dijo lo que piensa, es gravísimo. Estamos muertos. Porque describió una realidad que no existe en la Argentina. Describió un país que está en un proceso de crecimiento inédito, según sus palabras, desde el año 2011. Un país que ha logrado contener la inflación, que era el gran problema que tenía, y nada de esto es real. Ahora, Agustín, fíjate que hay un dato que no es menor también. En un reportaje que era una periodista que después de hablar de fútbol, una cantidad de estupideces, hay una... La culpa también es de la colega, porque le pregunta por eso y él responde. Él habla del juego del libre mercado. Y fíjate que en todo momento saca al Estado claro. del medio del mercado. Y dice, Claro. acá para el dólar dice libre mercado. Claro, y es Oferta que y demanda. Claro, es que la concepción ideológica del libre mercado lo lleva a eso, y es un error gravísimo. Pensar que un país como la Argentina, si vos retirás el Estado, vas a tener un proceso de desarrollo, vas a tener crecimiento económico sostenido y vas a tener un ingreso distribuido más equitativamente. Cuando vos dejás liberado en una economía de las características de la nuestra, ¿no? Pequeña en el concierto internacional, muy dependiente de los flujos internacionales de capitales, con un mercado cambiario en pocas manos, con una estructura productiva muy concentrada. Dejás eso librado a estas leyes de supuesto mercado y retirás al Estado, bueno, terminás con consecuencias gravísimas en términos sociales. Terminás con el distributivos. 76, más que con el 90, con el 76. Claro, Claro, claro. pero lo claro. peor que en los Retrotraerte al estados 76. con cuyos líderes habló, no pasa esto. El Estado está presente. Claro, Esta es la obviamente. historia. Claro, Sí, claro, si me pregunto claro. una cosa, yo con esa idea del Estado ausente, o entiendo a qué se refieren y coincido bastante, pero no creo que el Estado esté ausente, sino que se orienta hacia otro lado. También. Digamos, me parece que hay que ser más precisos en eso, porque no es que el Estado se retira, sino que el Estado favorece a determinados sectores. Busca a los privados. Pero, o sea, porque uno es muy obvio lo que sucede, que el Estado favorece a determinados sectores, bajando impuestos, aumentando otros. Pues bueno, el Estado en Argentina es un país fuertemente estadocéntrico. Lo que pasa es que Y sigue siéndolo. este gobierno que está haciendo de empresarios, que son muy buenos como empresarios en la faz privada, cuando están en el poder público son malos, porque no hacen negocios buenos para la Argentina. No, lo que Claro, pasa es que que ellos en confunden realidad- el Estado con la empresa. El Estado no es una empresa. El Estado tiene mucho debe, que son los pobres, la salud pública, la educación pública, y la empresa no. Claro, en Ellos toman realidad los cuatro. la cuestión es, primero, claro, la matriz de pensamiento formateada para una empresa con el lucro como objetivo final, que no es lo mismo que uno hace cuando maneja un Estado, y después el sentido de pertenencia, digamos, son personas que pertenecen a ese sector, siguen perteneciendo a ese sector, hoy están en este rol y van a volver ahí. Vos diste Entonces la- los intereses que representan son esos. Vos se diste en la tecla. Todo presidente, mira que soy cubierto, viajes, todo presidente habla en su idioma, no habla en inglés. Porque vos tenés que estar orgulloso de representar al Estado y del idioma del Estado que vos representás. Sí, sí, sí. ¿O sí. me equivoco? No, es cierto, sí es cierto. Y Macri hace encima un esfuerzo en tratar de hablar en inglés, ¿no? No, Digo, pero suponete que lo hable bien. Yo digo, es que el protocolo no le explica que esto es así. sí, sí, sí. Porque es fundamental. Vos tenés que estar orgulloso, siendo el jefe de Estado, de hablar el idioma de tu Estado. Y después bajaba a marcar una realidad, esto es así, y esta intención de la que hablábamos al principio de intentar vender activos y estas cosas, además hay una realidad tras de esto que es evidente, que es que todas las inversiones que supuestamente prometieron hace 2 años que van a llegar a la Argentina vinculadas con la economía productiva, con la economía real, no llegan. No llegan nunca porque no están dadas las condiciones macroeconómicas para que esto ocurra. Lo único que está entrando a la Argentina son capitales especulativos, ¿sí?, que nos tornan muy vulnerables, timba financiera, endeudamiento, la bicicleta, las tasas altas, esta trampa que han generado, de la cual además les es muy difícil, casi imposible, empezar a salir. Pero la inversión productiva no llega a la Argentina porque no están dadas las condiciones. Además de que no hay ninguna experiencia en el mundo de países que se hayan desarrollado, motorizados, impulsados por inversión externa. Es un error conceptual. Cuando un país se desarrolla, más allá de lo que hablábamos hace un rato, más intervenido, menos por el Estado y diferentes formas, pero el motor es el ahorro interno, no es nunca la inversión extranjera. Entonces ya partimos de un error de diagnóstico y además, cuestión que no ocurre porque no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Ahora, vos tenés experiencia. El presidente fue, habló, se mostró ante todos los líderes. ¿Cómo sigue la historia para conseguir algo?
No, Digo. No, es que no vamos a conseguir nada. Venimos con esta historia hace 2 años Claro. y es la zanahoria, ¿no? Digo, al final del camino que las inversiones van a llegar y vamos a... Y no Pero alguno no llegan. tendrá lástima y hagamos algo con estos muchachos. No, acá no juega la lástima. No hay lástima, acá juega la Estos son inversión. negocios, son números y acá Sí, a lástima. mí lo que no me hay. preocupa es Agustín. si creen en todo esto que están diciendo, si creen efectivamente, Claro. a mí realmente me preocupa porque es algo que lo que decía recién Agustín, ¿realmente creen que esto va a generar una lluvia de inversiones? Me preocupa. Yo que digo lo que crean. ojalá, ¿no? Gracias, gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Estamos pendiente un día hablar del costo argentino. ¿Cómo no? Cuando Dale. quieran. Dale. Hacemos una pausa, ya venimos.